hacer un ejercicio que les va a gustar a todos, y en este tutorial les voy a enseñar a hacer los ojos que salen en la serie 30 monedas, o los ojos que utiliza la bruja. Es un tutorial bastante sencillo, está explicado paso a paso, y como siempre digo, todos mis tutoriales, si lo hacen paso a paso les va a salir sin ningún problema. O sea, no vean complicación. Fusion en un principio es un programa que da mucho miedo, pero en realidad es muy sencillo cuando ya conoces todas las herramientas para manejarlo. Les voy a dejar también el enlace por si me quieren invitar a un café y quieren patrocinar para que continúe haciendo vídeos. Entonces vamos con el efecto de 30 monedas. Bueno, bienvenidos a UFX, a otro tutorial. En este caso, como ya expliqué anteriormente, vamos a recrear el efecto de 30 monedas, o mejor conocido como Blink Eyes. Aquí podrán ver que salen varias escenas. En una de las escenas siempre es en la cabecera de la presentación, y la otra, bueno, la que vamos a tratar de recrear es la de la bruja. Que se ve que el efecto está hecho con UFX, y aquí pareciera que tuviera unas lentillas. Vamos a acercarnos un poco más, pero bueno, en realidad sí, puede ser que tenga una combinación de lentillas. Bueno, más se ve que como un UFX. Pero bueno, vamos a tratar de recrearlo nosotros a nuestra manera, y lo voy a explicar porque el principio básico para todos los ojos de dragón, ojos con nova, etcétera, 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 va basado en lo que voy a explicar ahora. Bueno, yo tengo dos clips. Voy a seleccionar uno que tiene un close-up de la modelo que utilizamos, en este caso Rachel. Muchísimas gracias, Rachel, por presentarte. Le damos doble clic, lo arrastramos a la línea de tiempo. Aquí en la línea de tiempo nos vamos a Fusion, ¿ok? En Fusion buscamos la toma exacta donde queremos comenzar a hacer el efecto. Vámonos por acá, un poquito antes. Ok, lo recorremos un poco. Vamos un poco antes. Ok, y yo creo que aquí sería el momento donde comenzaríamos a realizar el efecto. Lo primero que tenemos que buscar es traquear esta zona. Y para hacer un tracking, el más indicado en estos casos es el planar tracking. Ya yo lo tengo buscado, sabemos cómo se busca, ¿no? Control barra espaciadora. Aquí lo tengo yo, planar tracker, lo agregamos, clac, y comenzamos. ¿Okay? Nos movemos un poco esto para acá. Comenzamos al área que queremos llevar a cabo el traqueo, ¿okay? Que en este caso sería el área del ojo. ¿Okay? Entre menos puntos utilicen, mucho mejor, ya les explicaré el porqué. ¿Okay? Cerramos. Este es el simbolito de cerrar, donde es un circulito. Pack, cerramos, le damos a set, ok, que es en el reference times. En point nos vamos a mezclar la mezcla híbrido con punto y área. En perspectiva no, vamos a buscar traslación, rotación, escala, clac, y empezamos el traqueo. Ok, aquí tenemos ya traqueando el primer ojo. La manera esta es la más fácil, la más sencilla, la más rápida de realizar este tipo de efectos, cuando quieras hacer un efecto muy cercano en un área determinada, incluso para borrar tatuajes, que eso lo enseñaremos adelante. Ok, una vez traqueado esto, ok, volvemos al punto de referencia que tenemos y vamos al Operation Mode y buscamos Corner Pin. Okay. El corner pin es el área donde vamos a trabajar, okay, y la vamos a recurrir, que en este caso es el ojo. La vamos a mover, okay. Les iré hablando. Lo que pasa es que quiero hacer este efecto de la manera más rápida y sencilla de cómo funciona esto a medida que vayamos haciendo efectos y cuál es su fin. Ok, ahora vamos a background, pinchamos fuera, background, lo arrastramos hasta la parte de trabajo de nodos, pinchamos y dejamos pinchado el botón izquierdo y vamos a buscar un color de referencia dentro. El color de referencia en este caso sería el color más claro, ok,
este podría ser. ¡Pac! Soltamos. ¿Ok? Conectamos. Y vemos qué tal. Ahí lo tenemos. Continuamos con el traqueo para ver el seguimiento. De momento está bien. ¿Ok? Ahora viene una de las partes más tediosas, pero que hay que hacerlas sí o sí de la manera más meticulosa, que es en el background, pinchamos B-Spline, volvemos pantalla doble, B-Spline le damos al número 1 para que aparezca acá. Vamos a hacer una especie de ojo, ¿ok? Entre menos puntos utilicemos mucho mejor, ¿ok? Porque puede pasar muchas cosas y ahora se lo explicaré. Una de las cosas que puede pasar es cuando pinchas fuera del B-Spline se multiplican los puntos. Y eso no interesa ahora, porque lo vamos a hacer ahora y no lo vamos a volver a hacer más. ¿Ok? Porque nos vamos a mover con el corner pin. Nos acercamos con control a la parte del ojo y vamos a introducir esto dentro del ojo. Con calma y con paciencia. Hacerlo de la manera más precisa. De esto se va a hacer básicamente todo. Seleccionamos y bajamos. Ok. Ahí nos pasó. Una vez que tengamos ya la figura sólida introducida dentro del ojo, volvemos a probar, a traquear. Ahí está, perfectamente. Ok. Y volvemos otra vez atrás. Aquí vemos que se ha movido un poco. Y nos acercamos. Bajamos. Ok. Revisamos que esté todo adentro, perfecto. Ok, por esto no se preocupen, eso lo vamos a corregir ahora. Y vamos otra vez a donde estábamos trabajando. Ok, el siguiente paso que tenemos que hacer aquí es buscar el color más parecido de lo que sería el cristalino interno del ojo. Entonces nos vamos y ponemos pantalla normal en Fix. Ok. Ampliamos a una vista simple. Nos acercamos a los ojos y vamos a buscar en background otra vez. Pinchamos. Vamos a buscar un color lo más blanco posible. Okay. Este sería.
¿ok? Apinchamos y en vez de solid color vamos a gradient, ¿ok? En gradient bajamos hasta buscar más o menos un color. $57.53 $59.700 algo. Por aquí está bien, ¿vale? Aquí tenemos el gradient. Y en vez de ser del tipo lineal, vamos a ponerle el reflex. Okay, ya tenemos el reflex. El siguiente paso es traquear el otro ojo. Nos vamos otra vez hacia atrás hasta esta área, aquí exactamente, nos vamos muy lejos. Pinchamos fuera, control, barra espaciadora, planer tracker y agregamos otro planer tracker. Está muy mal aquí, vamos por atrás, deshacemos, pinchamos fuera, que este no esté ningún nodo pinchado, barra espaciadora, control, planer tracker. Agregamos y agregamos este aquí con switch pegado oval, ok, y el botón soltamos y cercioramos que está el tracker aquí, perfecto. Volvemos a repetir el sistema aquí, tac, 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 tac y tac. Vamos, el tipo de traqueo, tracker, el set, acuérdense, muy importante, si no, no va a funcionar. En vez de point, una mezcla, el híbrido, point y área, y en vez de perspectiva nos vamos a traslación, rotación y escala. Ok, una vez aquí, hacia adelante, venga. Esperamos que traquee todo. Y vamos a la posición inicial, ¿ok? Ok, ahí estando acá, nos vamos otra vez al modo de operación y vamos a corner pin. Pantalla. Fit. Y movemos hacia el área del ojo que queremos que sea el siguiente. Porque acuérdense que el primer traqueo fue a la primera parte. Ok, aquí vamos. Okay. Como habréis observado, en ninguno de los casos hemos utilizado un nodo merge, ya que el planer tracker viene con un merge option que está aplicado de modo normal y podemos utilizarlo. Entonces vamos el background a unirlo al verde y ya nos sale acá, ok, y con esto vamos a ir, volvemos al modo sencillo de vista, ampliamos, control, ratón, y vamos a ir arreglando esto hasta llevarlo a la posición que queramos. Lo mejor posible, acuérdense.
esté dentro del ojo. Eso es lo más importante. Y que nos lo cubra todo. Por dentro, no por fuera. Las pestañas tienen que estar por fuera. Trabajo meticuloso. Bueno, ahí lo tenemos casi. Después esto lo vamos a corregir, no se preocupen. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a edición. Buscamos la posición. Vamos parecido. Todavía le falta, así que sigamos haciendo cositas en el módulo Fusion. Volvemos al módulo Fusion apretando Fusion o Sweep 5 y aquí vamos a empezar a hacer correcciones para buscar el color y la situación más parecida. Nos vamos a B-Spline en Soft Edge y vamos a ir moviendo hasta que consigamos acercarnos al efecto. Ahí está más o menos. Volvemos a edición. Ya lo tenemos casi. ¿Ok? Hay que hacer unas 2 correcciones más y lo tenemos casi. Volvemos al módulo Fusion. ¿Ok? En el módulo Fusion en Background aplicamos un Color Corrector. ¿Ok? En Color Corrector nos vamos a Rangers. ¿Ok? Vemos más o menos la posición de los colores. Podríamos mover aquí en opciones. Ponemos Pre-Divide, Post-Multiply. Ustedes háganlo. Esto ya lo expliqué en los 2 tutoriales, en los 3 tutoriales anteriores. Y hay que hacerlo. ¿Ok? Volvemos a corrección de color. Bajamos, subimos un poquito nomás el hue, ¿ok? El ajuste hasta un 0.32, un poquito nada más el brillo, ¿ok? Y agregamos el Matte Control, ¿ok? Pinchamos en Matte Control, nos damos cuenta que estamos ahí y subimos un pelín el blur. Aquí acuérdate también post multiplicar la imagen y mira, automáticamente nos ha cambiado. ¿Ok? Y ya tenemos el efecto más parecido, bordeado las sombras. Volvemos a edición y voilà, tenemos ya el efecto. Ahora probamos que está aquí y vamos a eliminar estos 2 puntos hasta que ella no agarre y haga esto. ¿Ok? Nos volvemos al módulo Fusion. ¿Ok? Vamos a la parte Fit. ¿Ok? Dual Viewer. Fit. Vamos aquí. Movemos lentamente. Aquí. Aquí tendríamos que eliminar a partir de aquí el ojo izquierdo. Entonces pinchamos en Planar Tracker. Acuérdate, 2. Bajamos el Alpha Gain a tope. Y bajamos el sustractivo aditivo a tope. ¿Ok? Aquí ya ha desaparecido. Vamos hacia atrás. Al principio de todo. Vemos dónde está la movida. Y vamos hasta
esta parte del fotograma aquí. Ahí. Y hacemos lo mismo en el Planner Tracker 1. Vamos a con el pin, lo abrimos y le damos el sustractivo a tope abajo y al alpha gain abajo. ¿Ok? Ha desaparecido. Le damos aquí a grabar, y soltamos. Vamos otra vez atrás. Ok. Y justamente aquí, unos fotogramas después del otro. Vamos a tope. Sustractivo. Lo vamos abriendo. Ok. El alpha gain lo vamos abriendo poco a poco. Buscando más o menos que no toque aquí. Movemos un fotograma. Y le damos a tope. Se nos ha movido un poco. Nos acercamos. Y corregimos. Perfecto. Volvemos con control atrás. Ahí lo tenemos. Y aquí lo mismo. Vamos al Planner Tracker 2. Y vamos. Aplicamos sustractivo. Y alpha gain. ¿Ok? Que los tenemos abajo. Al sustractivo aditivo le vamos subiendo poco a poco. Está muy mal. Así que lo vamos a bajar un poco. Hasta cuadrarlo. Vamos al alpha gain. Ahí vemos que está más o menos allí. Acercamos para ver mejor. Vamos un poco al sustractivo aditivo también para tener más control. Y ya lo tenemos más o menos indicado, correcto. Ahí lo tenemos. Un poco más abajo para que no se vea ese reflejo. Movemos unos fotogramas. Tan. Aquí tenemos otra tesitura, que es que este nos cierra el ojo. Así que podemos hacer esto. Muy sutil.
Aquí lo mismo con este. O sea que vamos al Planar Tracker 1. Este es el juego que tenemos que tener. Para hacerlo, hay que hacerlo bien. Okay. Ampliamos a ver. Volvemos a acercar, control. Un poquito menos. De este lado volvemos. Aquí vemos que tiene algo del ojo, o sea que vamos a moverlo un poquito hacia arriba. Y hacia ese lado, a reducirlo un poco más. Correcto. Vamos a Fix, a ver cómo está el efecto. Perfecto. Vamos un par de fotogramas adelante. Aquí empieza a abrir. Volvemos a acercar. Control. Vamos corrigiendo hasta que el efecto lo tengamos muy bien. Es muy importante esto. Hacerlo bien. Hay que tomarse su tiempo. Estiramos, correcto. Vamos al ojo 2, o 1 en este caso. Planar Tracker 1. Todos estos movimientos se van grabando. Acuérdate que lo tenemos en el Planar Tracker. Está funcionando como nodo merge. Impresionante las pestañas de Rachel. Muy guapa la niña. Y vamos ampliando un poco más. Ok. Volvemos a Fit. A ver cómo va el efecto. Perfecto. Ahí va abriendo los ojos. Pues vamos bien. Vamos a ampliar a Fit. Pantalla. Y vemos. Aquí hay un movimiento raro. No es muy natural. El primero sí. Y vamos a corregirlo. Ahí.
aquí. Ok, vamos a este ojo. Y vamos a activar el alpha gain a tope. Y el sustractivo aditivo a tope. Vamos a llevar esto aquí. La cosa es hacerlo bien, muy bien. Y lo más parecido posible. Ahora le damos al fotograma. Y reparamos lo que estaba mal. Esto es lo que lleva más tiempo, pero justamente es lo más interesante que sepamos hacer para poder hacer los efectos en los ojos cuando hay parpadeo. Cuando hay parpadeo es muy importante que sepamos cómo movernos y hacerlo, porque siempre va a haber. Quitamos esto y vamos, volvemos. Y soltamos. Ahora revisamos. El efecto va grabando, acuérdense que está en el Planner Tracker. El Planner Tracker, todo lo que vayamos haciendo lo va grabando. De momento tenemos el efecto bien. Y vamos a Fit. Y vamos a verlo desde el principio. Ok, escotamos los nodos. Ahora soltamos. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, chicos. Bueno. Ahora le voy a explicar qué más podemos hacer con este una vez que tengamos todo esto cuadrado. Ok, hay una partícula que se pueden descargar que es totalmente gratuita, que se llama Nova Partícula. Ahora se los voy a enseñar dónde. Ok, y le voy a dejar la descripción. Es Nova a Free Particular Background. Si quieres donar algo lo donas. Y lo único que tienes que hacer es poner tu nombre, el correo electrónico, el sitio web, tal, y bajarte la partícula. No vas una partícula que es totalmente gratuita y te va a servir para muchos de los Hey, ejercicios que what's vamos a up? hacer. David Cohen here for Learn Now ¿Vale? Effects, and welcome back to another Ok, exciting les dejaré la descripción, en la We're going to be descripción taking a brand new free particle dónde plugin pueden Nova, hacerlo. DaVinci Resolve to use. ¿Ok? So let's check it out. Ahora vamos y volvamos a DaVinci Resolve. Okay, una vez que tengamos hecho el efecto, vamos al módulo de edición, comparamos un poco, más o menos está bastante exacto. Habría que hacerle un poco más de cositas, pero está bastante llevado a lo que es la parte de la intro de el 30 monedas. Vamos acá, vamos a pantalla completa
revisamos. Ahora veremos. Está bastante decente. Aquí seguimos teniendo algo. Bueno, ya ustedes tienen la noción básica de cómo se hace. Tenemos la variación del ojo, eso es lo raro que vemos. Y aquí creo que está la movida. Ahí, aquí está. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a eliminarlo bien porque el ojo se ve. Alpha Gain abajo. Eso está activo, ahí activo, hacia abajo. Ahora sí, parece que sí. Veremos. Muy bien. Lo tenemos. Ahora, si queremos hacer esto de otra manera, bueno, con la partícula que les dije, que es la partícula nova, o cualquier otro tipo, porque la imaginación es el límite de todo esto, podemos hacer 20.000 cosas. Y una de las cosas que podríamos hacer es agarramos acá, desconectamos el background, ok, desconectamos el background del B-Spline, lo movemos acá, vamos a biblioteca de efectos, yo tengo Nova ya descargadas de hace tiempo, buscamos acá Nova, la arrastramos hasta acá, okay. Conectamos este con este con este y vamos a ver el efecto que hace ahora. Está lleno de recursos ya. Aquí tenemos la partícula nova. Vamos a acercarlo para que lo vean mejor. Y tenemos un efecto más siniestro todavía de movimiento. Aquí en Nova podemos meternos y mover el global, esto y lo otro. Y 20.000 cosas. O sea, ya vuelvo y repito, el límite es tu imaginación. Vamos a ampliar esto, vámonos al módulo de edición. Ok, volvemos atrás. Vamos a pantalla completa. Y veamos el efecto Nova. Podemos cambiar los colores, podemos hacer 20.000 cosas. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Tienen lo más básico. Ven que la manera es sencilla, que la tardanza de todo es básicamente encuadrar lo de los ojos, de que esté muy bien, y lo hemos hecho deprisa y corriendo. Esto es un trabajo de mucha paciencia y hay que hacerlo con mucha calma y mucho mimo y sobre todo profesionalidad. Estás comenzando en esto, lo más importante de todo es eso, hacerlo de manera que aprendas y lo hagas de manera profesional. Te puedes tomar tu tiempo, un efecto te puede durar mucho en hacerlo, otro de una manera menos, y a medida que vayas practicando los vas haciendo mucho mejor. Bueno, los espero en otro tutorial, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, y si les ha gustado suscríbanse y denle a la campana para que reciban más información de otros tutoriales que estoy haciendo. Bueno, soy Luis Godoy y ha sido un placer de verdad enseñarles ese efecto, y seguiré en estos tutoriales de Fusion VFX. Hasta la próxima.